Bueno, vamos a resolver el último problema de la guía de ejercicio y es un problema del tema de Thevenin y nos piden hallar el equivalente de Thevenin para este circuito entre los bornes, entre los puntos A y B, ¿sí? Una variante a este ejercicio de Thevenin es colocar una resistencia y pedirnos cuál es la corriente que circularía por esa resistencia, pero bueno, no sería nuestro caso, así que vamos a hallar el equivalente de Thevenin, es decir, nuestro objetivo es llegar a un circuito que tiene la siguiente forma: una carga que la vamos a llamar impedancia de Thevenin o Z de Thevenin. Acá tendría nuestros bornes A y nuestro borne B, ¿sí? Y una fuente que la vamos a llamar B de Thevenin o U de Thevenin. Bueno, el teorema nos dice lo siguiente, que para poder calcular, para poder hallar nuestra carga de Thevenin, nuestra B de Thevenin, lo que tenemos que hacer es retirar la fuente y poner un cable en lugar de la fuente, es decir, cortocircuitar, ¿sí?, la fuente, o de manera real sería quitar la fuente y en lugar de la fuente poner un cable. ¿Por qué? Porque yo tengo que venir entre los bornes A y B y colocar nuestras puntas del testero, el multímetro o lo que sea que nos sirva para poder medir la magnitud de carga que tenemos en nuestro circuito, ¿sí? Esto vamos a intentar hacer algo analógico, viejo, pero como para que se pueda entender, o bueno, o lo poco que se puede llegar a entender con este dibujo horroroso. Y acá tendría nuestra escala, ¿sí? Bueno, sería un tester analógico, pondría en la posición de ohm a la escala correspondiente para poder medir, y obviamente entonces para mantener la integridad del equipo tendría que retirar la fuente y poner un cable. Es decir, que yo voy a medir lo que vea entre los puntos A y B. Para poder hallar esa carga voy a tener que reducir el circuito en este sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo cuál es la carga que voy a leer con mi instrumento entre los puntos A y B. Ahora bien, si yo estoy retirando la fuente y poniendo un cable, el cable en definitiva me va a representar una impedancia cuya magnitud va a tender a 0 ohmios o 0, ¿sí? Entonces, si yo tengo una impedancia que vale 0 con otra que tiene cierto valor, el paralelo entre esas dos impedancias va a ser 0. Algebraicamente, cuando hagan las cuentas, le va a dar 0. Entonces tengo que seguir reduciendo. Eso que valió 0 entre el cable y la impedancia Z0 va a estar en paralelo con Z1, pero el paralelo entre el cable y Z0 valió 0, es decir que estoy en la misma situación. Cuando vaya con Z1 va a valer 0 ese paralelo. En definitiva, Z de Thevenin va a estar definida por estas tres impedancias, ¿sí? Es decir, Z de Thevenin va a ser Z2 en paralelo con Z3 y cuando haga la última reducción me va a quedar en serie con Z4. El que no lo ve, recomiendo que haga la reducción paso por paso y vaya dibujando el circuito como le va quedando y haga las cuentas matemáticas, y van a ver que algebraicamente entre el cable y Z0 le va a dar 0, y cuando haga obviamente exactamente la misma operación con Z1 le va a volver a dar 0. De todas maneras, el que no lo ve me lo puede preguntar. Bien, entonces Z de Thevenin ya lo pude hallar. Voy a hacer lo mismo que en los ejercicios anteriores. No voy a indagar tanto en la parte numérica, pero sí en cómo, o por lo menos mostrar cómo sería un camino para poder hallar la resolución del problema. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hallar la fuente de Thevenin. Para hallar la fuente de Thevenin, sí debemos colocar la fuente y ver cuál es la tensión que veo entre los puntos A y B. Cambio la escala, mejor dicho, cambio la posición del multímetro a alterna, ¿sí?, para poder medir la tensión alterna. Bueno, ahí sabía que podía pasar algo parecido. Entonces, a volver a dibujar o intentar dibujar qué era lo que me estaba queriendo referir.
¿sí? Yo tengo la punta de mi multímetro, ¿sí? Y pongo en su posición correspondiente, y voy a tener que ver cuál es la tensión que voy a ver entre los puntos A y B. La tensión que yo vea entre A y B, si bien es cierto, yo con el instrumento estoy cerrando el circuito, en definitiva no debería ser considerable la corriente que pasaría por Z4, ya que en Z4 el circuito está abierto. Quiero decir, la caída en Z4 cuando yo ponga el instrumento no debería de considerarla. Entonces, sí es considerable la caída que tengo en Z3, que en definitiva, entonces, quiero decir que la fuente de Thevenin va a ser lo que yo mida en Z3. Entonces, Z de Thevenin, perdón, B de Thevenin va a ser igual, va a ser igual a la tensión entre los puntos A y B, que va a ser igual a B en Z3. Para poder hallar cuál es la... Uy, perdí el... Para poder hallar cuál es la tensión que yo voy a medir en Z3, necesito saber cuál es la corriente que está circulando por esa impedancia. Bien, si yo tengo la fuente conectada, porque necesito que circule corriente, y como dije por acá el circuito está abierto, entonces no circula corriente por Z4, más allá de que yo estoy cerrando el circuito con el instrumento, entre Z0 y la fuente no hay ninguna caída que tengo que considerar, es decir, que la tensión tendría que ser la misma que la de la fuente. Exactamente de la misma manera podría razonar para Z1. En Z1, si yo pongo el tester o el multímetro, las puntas del multímetro en Z1, tendría que medir la misma magnitud que la de la fuente. Entonces, en definitiva, la corriente que va a circular por Z3 va a ser igual a la magnitud de la fuente sobre la serie entre Z2 más Z3. ¿Sí? Recuerden que nuestro circuito, más allá de que yo estoy cerrando el circuito con el instrumento, nuestro circuito finalizaría en Z3. ¿Sí? Tendría 1, 2 y 3 mallas. Pero entre la fuente y Z0 no hay ninguna caída de tensión que tenga que considerar. Por lo tanto, la tensión que voy a ver en esta malla, perdón, en Z0, sí, en esa malla en Z0 va a ser igual a la de la fuente, a la magnitud de la fuente. Lo mismo va a suceder si razona de manera idéntica con Z1. Y en Z3 no, porque tengo que considerar Z2. Pero yo ya tengo la magnitud que hay de tensión en Z1. Entonces, en la corriente que va a circular por Z2 y por Z3, que sería la misma, va a ser la tensión sobre la serie entre Z2 y Z3. Por lo tanto, B de Thevenin va a ser igual la B en Z3, que es igual ahí esa corriente que pude calcularla por Z3. ¿Sí? Esta corriente es esta. ¿Sí? Bueno, y de esta manera puedo calcular B de Thevenin y finalizar el ejercicio. Como ven, es sencillo resolver si yo estoy ducho con estas herramientas, que no es otra cosa que las leyes de Kirchhoff y nada más. Después es hacer la parte numérica, pero es hacer cuentas. Bueno, esto sería un camino para resolver el problema 3 y finalizaríamos con la guía de ejercicios.